pero la realidad es que esta crisis nos impactó cuando ya estábamos en crisis. A principio de año teníamos un desempleo del 12%, teníamos más de 1 millón de personas en la informalidad, un déficit fiscal del 7%, deuda pública de cerca del 60% del PIB, y nos cae esto encima. Hay que dimensionar la crisis en esos dos contextos. Uno, la parte de salud y la respuesta de nuestro sistema, de nuestra institucionalidad, que hasta el momento ha dado muy buenos resultados, pero el tema socioeconómico que se viene detrás de esto es sumamente preocupante. Pero ¿cómo has visto, Jorgito, el tema de cómo es la reacción del gobierno a nivel del tema económico? Y no quisiera ser mezquino porque la gestión que han hecho a nivel salud ha sido bastante buena, aunque todavía el rancho arde y no tenemos como un escenario real el alcance que pudo haber tenido esta crisis en el país. Pero de momento, como bien decís, no somos expertos, pero la percepción que queda es que se la están jugando bastante bien y la verdad es que eso se agradece. Lo que a mí, les decía, me tiene especialmente preocupado es el tema de la reactivación económica. Yo siento que el gobierno está muy concentrado en el tema salud y sí está descuidando la reactivación económica que necesita la gente, no ya, ni la próxima semana, ni en 15 días. Es soluciones inmediatas que realmente estén a la altura de una crisis de proporciones históricas. Están pensando como a medidas a un mediano plazo, pero la realidad es que el hambre da todos los días, más cada 2, 3 horas, y en todos los hogares costarricenses hay gente muy vulnerable, desde niños hasta adultos mayores. Entonces yo sí siento que el gobierno se ha quedado con medidas que por lo menos den una intención clara de para dónde van. Algo que yo considero relativamente sencillo, tomando en consideración, insisto, el escenario tan grave en el que estamos. Decirle a los Uber, señores, trabajen tranquilos. A los Didis, salgan a trabajar tranquilos. O sea, estamos claros que estamos en estado de emergencia y aquí hay que llevar recursos a la casa, no mañana, ni la otra semana, ni en 15 días. Hay que llevar platica para comer hoy. Una sola medida que sí, para mí significaría muchísimo. A mí me hubiera encantado que hace una semana, por ejemplo, ojalá hace 15 días, el gobierno ya estuviera mandando algunas líneas, algunos mensajes claves diciéndole a los independientes, señoras y señores, ustedes no tienen que estar inmaculados frente a la caja y no tienen que estar inmaculados frente a Hacienda para poder trabajar. Ya les estamos allanando el camino para que ustedes puedan producir y prosperar lo antes posible. Me explico, no veo como ese tipo de señales, como ese tipo de mensajes que uno diga, pucha, vienen con algo robusto, algo que va a estar a la altura de las circunstancias, insisto, históricas en las que estamos. Que tampoco el gobierno puede, y ese creo que es el gran problema, saltarse la ley aún en un estado de emergencia. Entonces, yo creo que un panorama como el ejemplo que comentaba Jorge, de que Uber pueda trabajar y Didi, sería el panorama ideal, pero sería ideal de que ellos ya estuvieran legalmente trabajando. Y pero ese tipo de cosas que pone Cristina son viables. Eso sí, por ejemplo, eso me parece que es viable. De hecho, yo creo que en años anteriores esa iniciativa se implementó de mover los feriados a fechas específicas para alargar los fines de semana, y me parece que esa es una de, ojalá, cientos de propuestas en favor de este mercado, porque si todos nos estamos viendo afectados, ellos en particular creo que son los más afectados de todos, porque ahí el ingreso es cero y sin posibilidades. Y eso es lo que tenemos que enfocar ahorita, sobre todo para el sector turismo, es la promoción del turismo local, porque el turismo extranjero, y lastimosamente, va a tardar mucho en recuperarse, va a tener mucho que ver con cuando no solo Costa Rica decida reabrir sus fronteras, sino los otros países.
y cómo van a estar las conexiones, las disponibilidades de vuelos, cómo va a estar el ingreso disponible de la gente para arriesgarse a gastar en un viaje sabiendo que puede ser que suceda que estén a medio viaje y hay otro brote y quedan atrapados lejos de sus casas, ¿verdad? Entonces, a nivel de la confianza de la gente para viajar, yo creo que eso va a tomar un poco más en recuperarse. Entonces, hay que atacar muy fuertemente la promoción del turismo local. Yo creo que una medida como la que propone el diputado Thompson es correcta y va en esa dirección. Para mí, que no sea solo 2020-2021, que sea permanente, por el tema del IVA, que se cobre contra factura pagada y no contra factura emitida. No solo es algo que debió ser así desde un inicio, sino que en este momento a todos los que estamos en sector servicios nos daría un alivio enorme. Como decía bien José, ya no hay que olvidarse el tema ideológico, de romanticismos y de otros tipos de obstáculos, insisto, ideológicos y ser bien pragmáticos para de verdad generar recursos a la brevedad. Las municipalidades estaban con un tema de no cumplir, digamos, la ley fiscal, para decirlo en fácil. Sí. Se reúnen con el presidente como que les da su voto de apoyo y dice, bueno, está bien, voy a convocar un proyecto para que está bien, para que las municipalidades puedan no cumplir con ese proceso. Y lo mandan, digamos, el presidente, que falta de respeto, el presidente lo convoca y es su misma fracción la que después de la posición de la Contraloría se retrae. No se puede dejar de lado todo el tema de la economía estructural y la generación de empleo, ¿verdad? El problema es que venimos arrastrando estos temas ya desde hace varios años. Es decir, la reactivación económica y el desempleo, de nuevo, eran problemas mucho antes de esta emergencia. Y ahora como que se ha querido instalar una narrativa de que íbamos bien, nos estábamos recuperando, pero en eso cayó el coronavirus y eso, perdón, pero no es cierto. Entonces seguimos arrastrando el problema de la deuda, seguimos arrastrando el problema del déficit, seguimos con un programa de atención a la pobreza enfocada principalmente en asistencialismo y no en generación de empleo. Y lo que estamos viendo en la respuesta a la crisis es eso mismo, ¿verdad? Más asistencialismo y menos ideas de reactivación económica, menos ideas de un control fiscal estricto, a pesar de que la Contralora una y otra vez lo viene advirtiendo. Hasta ahora, al menos hasta donde yo entiendo, todas las soluciones siguen recargadas hacia el pueblo. Llámese como sea, el impuesto solidario, subir y mantener el precio de la gasolina, esto es un impuesto. Entonces sí. Toda la carga la quieren de nuevo delegar a que el pueblo no todo, Harold, y no todo. El bono escolar es una plata que ya tuvimos que haber destinado a otras cosas o simplemente a reducirla a ese gasto y no lo está haciendo. Entonces, digamos, yo también tengo esa sensación como la que tiene Max de que hay como que se espera que la empresa privada, digamos, sea el que resuelva esto. Hay que entender la realidad del país hoy y las capacidades limitadas que tenemos para implementar medidas más agresivas, ¿verdad? Alemania, que es un país que viene trabajando con políticas de cero déficit desde hace mucho tiempo, tiene mucho más holgura fiscal para tomar medidas agresivas de subsidios a la gente, de subsidios a las empresas, que un país como nosotros que está con una presión fiscal terrible. ¿Quién afecta el hecho de que la gasolina mantenga su precio si no es a los mismos trabajadores, muchos de ellos independientes, emprendedores, que andan en la calle y ocupan la gasolina para trabajar? Porque claro que ahorita sí. Nadie ocupa la gasolina para pasear porque no hay opción de paseo. Los que andan en la calle es en su gran mayoría produciendo. Y ese impuesto solidario
le afecta precisamente a la gente que está siendo más afectada por la crisis. Yo nada más quiero decir, en pro de esta discusión, que a mí también a veces me preocupa la pasigüidad que doña Pilar Garrido, que le tengo un gran aprecio y que no dudo que está muy ocupada en su casa, yo la siento que cada vez que va a hablar está muy chill, muy tranquila, y yo ocupo que doña mi ministra de la planificación, yo soy comunicador, pero como que me transmita que la madre también está preocupada. Por eso te digo, suspender regulaciones en el momento, bueno, es que es un tema muy amplio, pero ¿qué tal llamar a todo ese, José dijo la cifra, es 1 millón de costarricenses que están en informalidad, eso es prácticamente la mitad de la fuerza productiva del país que está en la informalidad. Traigámoslos a la caja, tratémoslos de acuerdo a su capacidad de pago y se suspenden estas regulaciones y los metemos a la formalidad. Es el momento de hacer las reformas estructurales por el lado del gasto. Y sabemos que eso tiene complicaciones y que en un escenario normal eso implicaría dejar ir de algunos trabajadores del sector público, y tal vez yo creo que no es el momento tampoco de tirar gente a la calle. Entonces podría hacer algunas reformas de esas de fusión de institución o de cierre de institución, lo que sea, con un transitorio que por 12 o 18 meses, lo que sea, no se pueden cortar personas, pero que quede hecha la reforma. Lo que mencionabas antes, Mae. Hay gente que dice, eso no se puede tocar porque son derechos adquiridos. Perdón, pero todos estamos sufriendo afectaciones a derechos constitucionales todos los días. Cualquier cosa que lleva el nombre de atención de emergencia, pandemia, está pasando a la brava en la asamblea. Vea que todos estos proyectos están pasando o por unanimidad o con 1 o 2 votos en contra máximo. A todos se les está dispensando de trámite, quiere decir que van directo al plenario. La discusión sobre mociones y eso se hace en el plenario y se votan de un día para otro. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que dimensionar los impactos que tienen esas leyes que estamos aprobando más allá de lo inmediato. Entonces, se aprobó una ley que tenía muy buenas intenciones, pero nos metieron un gato por liebre. Pero dejaron un portillo abierto ahí, y cuando se advirtió, la decisión fue, igual lo vamos a aprobar y después solucionamos. No podemos permitir que lo técnico interfiera con la urgencia, y eso para mí es peligrosísimo, porque si estamos tomando decisiones sin discusión, sin debate y sin escuchar el criterio técnico, nos podemos jalar un montón de tortas. Nosotros los costarricenses, me refiero, pagamos altísimo el arroz para proteger a un grupo de productores arroceros que es relativamente pequeño, pero los que pagamos la fiesta somos todos los que comemos gallo pinto todos los días. No, y la caja vuelve a tocar el tema de la deuda del gobierno porque sabe muy bien que el sector privado no va a poder pagar a la caja, comenzando por los decenas de miles de personas que lamentablemente ya están sin trabajo. Entonces, los que están ya sin la caja trabajo sabe que no le va a llegar ese flujo de efectivo que llega todos los meses, y ¿qué le queda? Cobrarle al gobierno, y que esta deuda tiene años. Sí, claro. La venta de activos, es que si no, ¿cómo? Es que exacto. Que vendamos Fanal, digamos. El INSS. Fanal no vale nada. El ICE. El ICE. Ahí me lo pude leer. Bueno, más buenísima nota a todos, más pura vida. Muchas gracias. Dinos, nos vemos. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Descansen. Pura vida, buenas noches. Sí, no salgan de la choza, bla, 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 todo esto. Población de riesgo, cuídense. Harold, aquí el peor sos vos, es lo peor. Sos el mayor e hipertenso. Yo me cuido. Bueno, más se cuidan, gracias, más. Pura vida. Pura vida, gracias.